El cuadro de estados de ánimo. El cuadro de estados de ánimo es una distinción que nos permite ubicar correctamente cada una de las distintas situaciones de nuestra vida para, a partir de eso, tomar la actitud apropiada. En la fila de arriba ubicaremos la aceptación, el sí, y en la de abajo el rechazo, la oposición. Hasta ahora es fácil, ¿no? La aceptación, es decir, el sí, va arriba, y la negación, el rechazo, es decir, el no, lo ubicaremos en la fila de abajo. Ahora vamos a las columnas. En la columna de la izquierda, que es la columna de la facticidad, vamos a incluir todas aquellas situaciones de nuestra vida en las que no podemos intervenir. Por ejemplo, el clima y la cotización del oro. Son muchísimas las situaciones que podremos ubicar en la columna de la izquierda, en la columna de la facticidad. Es decir, las cosas en las que no podemos intervenir, que no podemos cambiar. Incluso todo lo ocurrido en el pasado. No podemos cambiar ninguno de los hechos del pasado. Podemos resignificarlos, aprender de ellos, perdonarnos, pedir perdón, perdonar, pero no podemos cambiarlos. Habíamos dicho que las columnas eran dos. ¿Qué ubicaremos en la columna de la derecha, en la columna de la posibilidad? Todas aquellas situaciones que se encuentran dentro de nuestra zona de influencia. Es decir, aquello en lo que sí puedo intervenir, aquello que sí puedo cambiar. Por ejemplo, comer más sano, ser más responsables y profesionales en nuestra actividad, más puntuales, más generosos, escuchar con más atención, desarrollar nuestra inteligencia emocional, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos desplazamos desde abajo hacia arriba? Es decir, ¿cómo vamos desde el no hacia el sí? A través de una declaración. Si se tratara de la columna de la izquierda, es decir, de alguna situación en la que no puedo intervenir, que no puedo cambiar, declaro que lo acepto, después de hacer el duelo correspondiente. Pero no tiene sentido vivir de duelo, así que a aceptarlo. Y si se tratara de la columna de la derecha, declaro que lo cambiaré. Por ejemplo, a partir de mañana anotaré todas las cosas que debo hacer en el día, porque si no, me olvido de algunas. ¿Y qué es lo que divide lo que va en una columna de lo que va en la otra? Es una opinión. Yo puedo opinar, por ejemplo, que hay 4 cosas que no puedo cambiar y 6 que sí dependen de mí. En ese caso ubicaré las 4 en la columna de la izquierda y las otras 6 en la columna de la derecha. Finalmente indicaremos en el cuadro el estado de ánimo correspondiente a cada uno de los cuadrantes. Resentimiento y enojo va a ocurrir cuando negamos, cuando rechazamos aquello en lo que no podemos intervenir, aquello que no podemos cambiar. Sin embargo, la armonía se va a dar cuando finalmente lo aceptamos. La resignación está presente cuando nos situamos en nuestra zona de confort, no interviniendo, es decir, no cambiando aquello en lo que sí podríamos intervenir y deberíamos intervenir. Y la ambición es el estado de ánimo que nos impulsa a ser nuestra mejor versión, a intervenir en nuestras áreas de mejora, a esforzarnos por cambiarlas. La primera escena de una publicidad de un automóvil comienza con un joven, caminando solo por la calle de noche. Va caminando como sin rumbo, solo y mirando hacia el piso. En un momento se le acerca un vehículo, el de la marca de la publicidad, y quien lo maneja le dice: Martín Areco. El joven, sorprendido, le pregunta: ¿y vos quién sos? Y el conductor, mirándolo a los ojos, le contesta: alguien que pueda hacer que cambies una cosa de tu vida. Martín Areco se sube al vehículo y, lejos de agradecerle al genio que le ofreció cambiar una cosa, le pregunta: ¿una sola? ¿Qué hago con una sola? Tengo muchísimas. Y empieza a relatarle al genio todo lo que necesita que el genio le cambie. Mi relación con mi papá, mis pocas ganas de correr, mi poco tacto para decir algunas cosas, mi facilidad para aburrirme, mi trabajo, no soporto a mi jefe, mi mal humor a la mañana, y encima me gustaría poder volver a peinarme, y le muestra que se estaba quedando sin pelo. Todo esto es lo que Martín Areco le pedía al genio que le cambiara. Una sola cosa le parecía poco. El genio, mientras tanto, escuchaba atentamente mientras conducía, y cuando terminan de pasar por un túnel, Martín Areco se toca la cabeza y se da cuenta de que el genio le había concedido pelo, que era una de las 7 cosas que Martín le había pedido. Confundido y hasta un poco enojado, Martín se baja del auto
e interpela al genio diciéndole, ¿por qué me pusiste pelo? Como diciendo, de todas las cosas que te pedí, de las 7, ¿por qué elegiste esa? Y el genio, con gran sabiduría, le contesta, porque todo lo demás lo vas a poder cambiar vos solo. Martín sonríe levemente porque comprende que él debe ser el líder de su propia vida. El gran aporte del genio no fue concederle pelo, que era algo que Martín Areco deseaba, sino ayudarlo a darse cuenta de que él mismo debía ser líder de su propia vida y cambiar aquello que sí podía y que debía cambiar. No se nos va a aparecer un genio que nos conceda aquello que no podemos cambiar, ni que nos ayude a comprender qué depende de nosotros y qué no. Como resumen del cuadro de estados de ánimo. 1. Identifiquemos muy bien qué depende de nosotros y qué no. 2. Ubiquemos las distintas situaciones de nuestra vida en la columna que corresponde. Si no puedo cambiarlo, lo ubicaré a la izquierda, pero si sí depende de mí, lo ubicaré en la columna de la derecha. Y en tercer lugar, vayamos hacia arriba, a aceptar lo que en definitiva no podemos cambiar y, a través de la ambición, que nos mueve a ser nuestra mejor versión, a cambiar lo que sí puedo cambiar para seguir creciendo como persona y como profesional.